Bueno, gloria a Dios, bienvenido. Un gusto estar en su casa a través de este medio tecnológico. Los bendigo. Proclamo victoria, respuestas, cambios, paz, provisión y restauración. Si está enfermo, en el nombre de Jesús, crea que el Señor le sana ahora mismo. Para el que cree, todo es posible. Así que agárrese de la palabra. El tema de hoy es cómo vencer el pecado en la iglesia. Primera Reyes, capítulo 3, verso 7. La música que está sonando de fondo es de instrumental sin copyright para orar y predicar. Esa es la música. Y agradecemos el talento de estos siervos. Dice Primera Reyes 3:7, ¿cómo vencer el pecado en la iglesia? Dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. El gran rey David había muerto y su hijo Salomón se convirtió en el rey de Israel. Y Salomón no tenía sino alrededor de unos 18 años y pensó que él no podía ser un buen soldado para Dios. No sabía nada de ser rey. Y él habló con Dios. Dice, yo soy joven, Dios mío, y no sé cómo entrar ni salir. Dios respondió a su oración y lo convirtió en el hombre más sabio del mundo. Entonces, si este hombre necesitó ayuda de Dios, tú también necesitas la ayuda de Dios. La primera cosa que usted tiene que aprender para con Dios, si quiere tener éxito en lo que emprenda, tienes que ser una persona fiel en las cosas pequeñas. Uno no puede cambiarlo todo, pero puede cambiar algunas cosas. Comience en su vida por cambiar cosas simples. Jesús dijo en Lucas 18:10, el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más fiel. Entonces Jesús nos enseña, la palabra nos enseña, que si somos fieles en las cosas pequeñas, entonces seremos fieles en las cosas de mayor responsabilidad, más grandes. Y si usted se acostumbra a hacer las cosas pequeñas bien, eso le va a ayudar a hacer las cosas grandes bien también. Y las cosas pequeñas se van a convertir como en una puerta de las cosas grandes. Entonces comience en su vida con cosas sencillas en la vida cristiana. Empiece por comprarse una Biblia. Empiece por decir, voy a leer el Nuevo Testamento. Son cosas pequeñas, pero que son importantes. Por eso son cosas simples que todo el mundo puede hacer. Todo el mundo puede leer la Biblia, pero no todos quieren hacerlo. Y si usted es fiel en leer la palabra, si es fiel en ir a la universidad, si es fiel en estudiar, si es fiel en tener su cuarto ordenado, entonces a usted no le va a ser difícil con el tiempo tener su casa ordenada. Todo esto te va cambiando, serás diferente, tendrás un mejor carácter. Como iglesia seremos diferentes, tendremos una mejor cultura. Si usted va a una iglesia y todo el mundo viéndote el celular, comiendo, entrando, los niños corriendo, bulla para acá, bulla para acá, y los líderes no dicen nada, ¿cómo se va a mover Dios ahí? Entonces, ¿cuáles son las cosas simples de las que le estoy hablando? Como le dije ahorita, empiece por leer la Biblia todos los días, medita en ello, estudia la palabra, piensa en lo que lees, ora. Orar es hablar con Dios. Ore todos los días. Vea las reuniones de oración. Vea las reuniones de estudio bíblico. Escucha los sermones. Y cuando el pastor te diga algo, escúchalo. Y hazlo, porque Él es el hombre de Dios que quiere lo mejor para usted. Si haces esas cosas, vas a llegar lejos, porque Dios está observando. Si alguien dice, yo sé todo, dime algo más profundo. Amigo mío, después de que confíe en Jesús, esto es lo más profundo que usted pueda encontrar. Ser verdadero y fiel es muy profundo, y más en las cosas de Dios. Y la mayoría de la gente no es genuina, no es verdadera, no es gente genuina, es gente que no lo hace. Pero si usted aprende a ser fiel en las cosas sencillas, pequeñas, eso te entrenará a ser fiel en todas las demás cosas.
vas a ser, como dice la Biblia, la ayuda idónea, vas a ser un hombre idóneo, capaz, porque aprendió desde lo pequeño hasta lo más grande. La gente, por ejemplo, que va al ejército, está en la milicia, pues lo pasan por un entrenamiento. Lo primero que le enseñan es a caminar, le enseñan a vestirse, ¿no? Sí, a vestirse como un militar, a caminar como un militar, le enseñan a formar, a ser ordenado, aprende a marchar, aprende a seguir órdenes. Después del entrenamiento son buenos soldados, después lo llevan para que aprenda a disparar, le enseñan a armar y desarmar un arma, para que sepa cómo tratarla, hacerle aseo, mantenerla en buenas condiciones, porque eso le puede salvar la vida a él y a sus compañeros. Le enseñan que tienen un lugar donde guardar el arma, responder por ella. Le asignan una cama, la cual debe estar perfectamente tendida. Como dicen en el argot militar, que una mosca caiga ahí y se esnuque. Pero si no aprende eso, entonces usted no va a ser un buen soldado. Y los jóvenes vienen con muchos problemas, ¿sí? Con unos meses de entrenamientos cambian. Su mentalidad cambia, su forma de caminar cambia, su aspecto físico cambia. Incluso las personas que eran rebeldes pueden llegar a ser excelentes soldados si aceptan la enseñanza, si aceptan las cosas pequeñas y van moldeándose y van aprendiendo, van a salir adelante. Pueden ser buenos ciudadanos, pueden salir adelante. ¿Por qué? Porque el entrenamiento sirve. Si usted no tiene disciplina, si usted no tiene decisiones, si usted no persevera, usted va a ser un fracasado en todo lo que emprenda. Entonces, piense el entrenamiento en la escuela. Si desde primaria, desde el jardín infantil se acostumbra o lo dejan que se vuelva un holgazán, pues así será en la primaria, así será en el bachillerato. Y lo más lógico es que nunca llegue a una universidad. Y si va, se vuelve un vago, porque todo es deporte. Entonces, hay muchas escuelas buenas para eso, pero la gente no quiere disciplina, ¿no? Que ahora hablan de que el posmodernismo dice que es que le están violando sus derechos, y podrían ser excelentes personas, excelentes ciudadanos, excelentes empresarios, profesionales, pero no reciben el entrenamiento y se echan a perder. Entonces, donde usted acepta el orden y la disciplina, aprende a leer, a estudiar, a ser organizado, entonces usted va a salir adelante. Si usted hay que rogarle, levántese para que vaya al colegio, levántese para que vaya al culto, levántese para que vaya, tiene una cita para una entrevista de trabajo, pero vaya, pero muévase, póngase corbata, pero báñese, pero esto, peluquiese, y todo hay que decirle, esa persona es un fracaso, ¿eh? Si usted no aprende en la casa, si usted no aprende en el colegio, si usted no aprende en el ejército, si usted no aprende en su empresa, entonces siempre será un mediocre. Usted tiene que aprender, como dice el disco de Daniel Santos, te metiste a soldado, ahora tienes que aprender a marchar, a correr, etcétera, etcétera. Así que mi amigo, si quiere ser un buen estudiante, tiene que tener disciplina, decisión, disciplina, perseverancia. Usted puede mantenerse en su trabajo si tiene la decisión de ir a trabajar y no a tomar el pelo, ni a vacilarse y robar el tiempo a la empresa. Tiene disciplina para trabajar, cumple sus horarios, llega a tiempo, se va a la hora que debe, ¿sí? Y se acostumbra a hacer en eso, entonces eso le va a ayudar a manejar su vida. Ir a trabajar te da entrenamiento. ¿Qué es lo que haces? Vete a trabajar a tiempo, no salga, si no, es que no voy porque tengo frío, porque tengo sueños, ¿sí? Tenga disciplina. Acuéstese temprano. Si tiene que madrugar y se acuesta a la 1 de la mañana, ¿a qué hora se va a levantar? Eso va a ser una lucha. ¿Por qué? Por su indisciplina, porque no tiene control sobre la tecnología. Entonces, ¿y qué va a hacer? Va a llegar tarde, otro va a ocupar su puesto, va a perder el trabajo y lo van a despedir. Bueno, aquí queremos gente eficiente, no vagos ni perezosos que siempre tienen una disculpa. Los demás tienen la culpa de todo menos usted. Entonces no va a llegar a ningún Pereira. Y eso mismo pasa con el entrenamiento cristiano. Si usted no tiene disciplina, si usted no tiene decisión, si usted no tiene perseverancia, usted va a ser un buen cristiano. No va a ser un buen cristiano. Va a ser un cristiano de medio pelo, agua de panela, perezoso, negligente. ¿Y cómo sucede eso para ser un buen cristiano? ¿Cómo debo hacerlo? Una reunión a la vez. Vaya a la reunión de oración.
vaya a la reunión de estudio bíblico, vaya el domingo a la escuela dominical, vaya el domingo por la noche al culto. Y así se va acostumbrando y va cogiendo una disciplina. Lea la Biblia todos los días en su casa, una lectura bíblica a la vez. Escuche al pastor, el sermón, la enseñanza. Hágalo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y te vas a volver un buen cristiano. Y si no lo haces un día, pues no te rindas, ¿sí? Falló ayer, falló hoy, pero mañana lo va a hacer. Y vuelve y hazlo al día siguiente y sigue y disciplínate. No puedes cambiar el pasado, pero puedes hacerlo mejor para el mañana y puedes cambiar tu futuro si se acostumbra. ¿Cuántos siervos de Dios están sentados ahí que por falta de disciplina, por falta de decisión, por falta de perseverancia, de constancia, Dios no los puede usar porque ya se volvieron perezosos para orar, se volvieron perezosos para leer la Biblia, ya van a un culto una vez a la semana o cada 15 días, van cuando quieren, o otros más espirituales dicen, a mí Dios me dice cuándo es que debo ir al culto. ¿Ve? O sea que Dios se contradice. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre cuando ves que aquel día se acerca. Entonces hay que buscar de Dios, inténtalo. ¿Cómo se vuelve un buen soldado? Aceptando el entrenamiento y esforzándose. ¿Cómo llegó a ser Josué un gran siervo de Dios? El Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿se quiere volver un buen estudiante? Tenga disciplina, tenga decisión, tenga constancia, cumpla sus deberes académicos. Pero si usted y su papá y su mamá se alcahuetean unos con otros, ay, pobrecito, es que lo veo tan cansado, ay, es que yo lo veo tan demacrado, no vaya hoy a clase, amaneció lloviendo, no vaya, mi amor, por si, espera que consigamos el carro, nosotros te llevamos. Te va a tener es un mantenido ahí. Entonces, ¿cómo se vuelve un buen trabajador? Pues trabajando, haciendo las cosas. ¿Cómo llegas a ser un buen cristiano? Siendo fiel, pues haciendo las cosas a la manera de Dios. Entonces pronto va a ser usted un cristiano bueno y fiel. Serás una mejor persona, porque el Espíritu Santo está en su vida. Entonces si la gente de la iglesia hace esto, tendremos una mejor cultura, seremos una buena iglesia. Pero si la iglesia se conoce porque allá cada uno vive como quiere, se viste como quiere, hace lo que quiera, en pleno culto hacen llamadas, reciben llamadas, comen gaseosa, dejan que los niños juegan y corran por todo el templo y nadie dice nada, entonces esa iglesia no va a prosperar. Ahora, la segunda cosa, si queremos vencer el pecado en la iglesia, tenemos que aprender a odiar lo que daña a la iglesia. Y tenemos que aprender a no dejar que los malos dirigentes estén ahí. Hemos sido profundamente heridos por los quebrantos de la iglesia, mucho chisme, mucha división, mucha rosca, ¿eh? Y salen de un problema y se meten en otro, sale un cuento y termina ese y aparece otro. Entonces, gente que sigue, ¿no? Que el hermano tal, la hermana tal tuvo tal sueño, una profecía y Dios le dijo que por aquí, que por allá, que el pastor anda mal, que la pastora esto y aquello, y la gente lo sigue. Esa iglesia se está autodestruyendo. Entonces, no es suficiente que una iglesia sobreviva a la división que le presenta. No es suficiente quedarse, no, yo no me voy con la división, pero tampoco clamo porque la iglesia sea libre, tampoco le exhorto a las personas que están causando la división y usted guarda silencio y se vuelve cómplice. Por eso usted tiene que entender que no es suficiente que se quede y guarde silencio. Eso es problema del pastor, no es problema de todos, porque la iglesia somos nosotros, no los edificios. Entonces, ¿usted puede cambiar la cultura? Claro que sí puede cambiar. Si todos los cristianos fueran llenos del Espíritu Santo, si todos los cristianos salieran a predicar, si todos los cristianos dieran buen testimonio, entonces la iglesia influiría en el mundo, pero es al revés. Hoy el mundo está influyendo terriblemente, profundamente en la iglesia y hoy tenemos toda clase de fenómenos, tergiversaciones y cosas absurdas y perversas al interior de la iglesia y en los ministerios.
Hay mucha gente perdida que podría cambiar con el buen testimonio de un cristiano. Muchas personas podrían encontrar respuestas en la palabra si en los púlpitos hubiera buena palabra. Pero si da una palabra blandengue, de gelatina, de perdón, de elasticidad, de un Dios permisivo, que Él te ama como seas, ven a Él cuando quieras. Entonces la gente va a pensar, no, aquí yo vivo sabroso, de todas maneras me garantizan el cielo. Por eso en el antiguo Israel el pueblo se apartó de Dios. ¿Qué hacían? Ellos adoraban ídolos, servían a dioses falsos. ¿Y qué les dijo el Señor? Por ejemplo, vamos a ir allá a Éxodo 20. Vamos a ir a Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. Y lo primero que el Señor le dijo, el primer mandamiento que le dio Dios a Israel, le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y les dice por qué. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y va más allá, dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Y les dice por qué, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando usted tiene un ídolo religioso, tiene un ídolo material, el carro, el perro, el hijo, la casa, usted mismo, después de mí no hay nadie, es que yo soy una belleza, entonces usted está aborreciendo a Dios. Pero Él hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Más claro no le puede abrir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Permitió el exilio, que los vinieran, los conquistaran, los llevaran esclavizados a Babilonia durante 70 años, toda una vida. Entonces Dios los trajo de vuelta, y esta experiencia de conquista, sufrimiento, malos tratos y de dura vida cambió su cultura. Ahora odiaban la idolatría, nunca volvieron a entrar en la idolatría. ¿Fueron convertidos? No, muchos de ellos no fueron convertidos, pero lo eran. Muchos lo eran y no se convirtieron, pero nunca volvieron a entrar en la idolatría. Hasta el día de hoy los judíos nunca adoraron dioses falsos después de esa experiencia tan terrible. Nunca se inclinaron ante los ídolos, se apartaron de ese pecado como pueblo y nunca volvieron a él, porque aprendieron con sangre y fuego, con látigo, con cárcel, humillaciones y con vejámenes. Aprendieron que no se puede tener otro Dios ajeno a Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque usted no puede quebrantar la palabra, no tendrás dioses ajenos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios es serio. Así que usted debe hacer obediencia de la palabra de Dios. Ahora, mire, cuando llegaron la guerra, durante 2000 años los judíos fueron perseguidos por los españoles, fueron perseguidos por los rusos, fueron perseguidos por los alemanes, fueron expulsados de muchos países, muchos murieron en esas persecuciones. Luego apareció Hitler, que intentó matar millones de ellos, de judíos, el famoso holocausto judío. Y la cultura judía siempre había estado tranquila bajo persecución. Se llevaron el sufrimiento, no se defendieron, trataron de vivir a través de eso. Y cuando llegó la persecución nazi, solo unos pocos se defendieron, pero 6 millones de judíos subieron a los trenes de Hitler y fueron arrojados a las cámaras de gas y fueron torturados de una manera salvaje. Y después de ese holocausto muchos judíos abandonaron Europa, y en 1948 surgió la nación de Israel. Y allí estaban rodeados de más de 100 millones de enemigos árabes. Después decidieron que nunca serían aniquilados y nunca habría otro holocausto judío, y no fue suficiente hasta que vivieran el último. No dijeron, vivimos esto, ahora volveremos a nuestras vidas como lo hacíamos antes. No dijeron nunca más, nunca más. Israel formó su ejército y ahorita mismo está librando una batalla contra sus enemigos, y los presionan internacionalmente las potencias que no hagan, que suspendan, que deténganse. En medio mundo los ataca, que son criminales, que son genocidas, que son esto, que son aquello, y a los terroristas los defienden, los ensalzan, que hay que darles plata, que darles respiro, que derechos humanos, y están luchando contra sus enemigos una y otra vez y siempre han ganado.
¿Era un pueblo convertido? No, solo unos pocos eran salvos. Pero esa cultura judía cambió. Estaban serios de mantenerse vivos. La experiencia del holocausto nazi cambió su opinión. No más holocausto, nunca más van a pasar por encima de nosotros. Y eso nos puede pasar a nosotros. No es suficiente quedarse cuando llegue un quebranto. Debes decir nunca más, nunca más, nunca más. Los judíos lo hicieron y tú también puedes hacerlo. Nunca más seré esclavo del pecado. Nunca más seré esclavo de la pornografía. Nunca más seré esclavo del odio, del trago. Nunca más seré esclavo del adulterio, del chisme, de las deudas. Aprende a Dios los quebrantos. No permitas que dividan tu iglesia. No permitas que el pecado y el mundo entre a tu iglesia. Párate y predica la palabra. El apóstol Pablo dijo: que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Este texto es para los cristianos y para todo el mundo. El que no amare al Señor Jesucristo será anatema. ¿Dónde está eso? Gálatas capítulo 1, versículo 9. Ese texto casi nunca se menciona. Pero si usted no ama a Cristo, usted es anatema. Anatema quiere decir maldito por Dios. ¿Cuánta gente que está en la iglesia no ama al Señor, no ama su palabra, no ama la oración, no ama la santidad, no aman las almas? Entonces, ¿qué? El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Esa es la palabra anatema. Ha llegado al inglés. La Biblia del Rey Santiago dice: si alguno no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Primera de Corintios 16, 22. Y la palabra anatema, vuelvo y se lo digo por segunda vez, significa maldito, rechazado, cortado, destetado, aborrecido, excomulgado, dedicado a la condena. Es la palabra más fuerte utilizada para describir la disciplina de la iglesia. Y si alguien predica otro evangelio, este hombre es maldito, anatema. Entonces, ¿en qué están los del evangelio? La prosperidad, la confesión positiva, la visualización. No solo se equivocan, sino que están bajo el juicio de Dios. No es una persona querida, ¿no? Es una persona que está cometiendo abominación. La Biblia dice que está totalmente despreciado, cortado, condenado. Y si alguien no ama a Jesucristo, es un anatema, es un maldito, es cortado, condenado. Y la Biblia lo dice. No son palabras mías, no se enoje conmigo. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, que casi nadie se atreva a tocar estos temas porque no son populares, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si no quieres tener un quebranto de nuevo, entonces aprende a odiarlo. Odia las divisiones en la iglesia, odia la mundanalidad en la iglesia, odia el chisme en la iglesia, odia las roscas en la iglesia, ama la oración, ama el ayuno, ama la santidad, ama las almas, ama la palabra, ama el orden en la casa de Dios. Que sea anatema, maldito, cortado, condenado no es suficiente. Usted no debe estar en esa lista. Odia el pecado. Hitler casi destruyó a los judíos, pero acuérdate del dolor, aprende de las tristezas, de los problemas, odia los quebrantos de la iglesia, los problemas y lo que pasa al interior de las iglesias y lo que los dirigen, que causan trastornos, explotan, esquilman, abusan del pueblo de Dios. Nunca deje que tus sufrimientos cambien nuestra cultura, nunca más, nunca más, nunca más, no permitamos eso. Y verá que la iglesia sería otro cuento. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Quieres la oración? ¿Quieres la palabra? ¿Amas el secreto de la oración? ¿Quieres lo que oras? ¿Lo quieres? Si quieres algo, sentirás tu necesidad y vas a clamar en oración. Entra en secreto, cerrada la puerta y habla con tu Padre en secreto y Él te recompensará en público. Entonces es la manera de orar. Si no quieres algo mucho, pues no lo va a conseguir. Si sientes y ves lo que pasa, no esperes conseguirlo. Es así de simple. Entonces, eso se aplica en la escuela, en la universidad, en el bachillerato. ¿Quieres un celular? Pues trabaja y ahorra, ¿no? Lo primero es salir a endeudarse y después a que lo embarguen y llamen al fiador a que pague por usted. No. Es así de simple. Sé fiel en las cosas pequeñas. Así que, mi amigo, si usted se sienta en su silla, en su casa, ve los problemas, no dices nada, te quedas callado, alcahueteas con tu silencio, el pecado del papá, de la mamá, de tu hermano,
¿Usted cree que eso es suficiente? ¿Te importa suficientemente la palabra de Dios? ¿La has leído todo el tiempo? ¿Has leído toda la Biblia? ¿Te importa la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Tienes más tiempo para la televisión y para la pantalla del celular? Entonces, por su fruto los conoceréis, y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si usted quiere padecer persecución, viva en santidad. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Pero si usted es un cristiano contextualizado con el mundo y la iglesia está contextualizada con el mundo, entonces la iglesia será recibida con los brazos abiertos. Pero si usted va al Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos en adelante, desde que los 4 evangelios narran cómo persiguieron, aborrecieron, despreciaron, señalaron y quisieron matar varias veces a Jesús hasta que lo consiguieron, entonces se dará cuenta que usted marcará una diferencia y que el mundo no ama lo que no es de él. Por eso usted debe permanecer en su iglesia, ser fiel a su iglesia, ayunar por su iglesia, respaldar la buena prédica, la buena doctrina, porque si no, Dios tiene juicio sobre esas iglesias y sobre los que alcahuetean que las iglesias sean mundanas y que los líderes hagan y deshagan, y nadie dice, no, allá él con Dios, y usted se queda callado, y el que calla otorga, dicen por ahí. Yo no fui. Entonces, mi amigo, volviendo al principio del sermón y ya para terminar, ¿te importa lo suficiente para hacer las cosas simples? ¿Eres de los que limpia una silla de la iglesia? ¿Y yo por qué? Yo para eso diezmo. Se le caen las manos, se limpia la silla, se coge una escoba, escucha los sermones, lee los sermones, medita en ellos, oras por tu alma, oras por tu vida espiritual, o solo oras, Señor, dame, bendíceme, guárdame. Si usted no vive en santidad no va a ser salvo. Es un trabajo duro. Odias el mal, odias el pecado, odia las cosas que van en contra de Dios, cómo destruyen las familias, cómo destruyen a los jóvenes con nuevas y perversas y satánicas ideologías. Odia la desaparición de los niños. Entonces, si usted no dice nada, se queda callado, entonces alcahuete, es cómplice. Entonces de un día te alcanzará el mal y te destruirás, y después no le eche la culpa. No le voltees la espalda a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso, si queremos que el pecado salga de la iglesia, velemos, guardemos el fundamento apostólico, velemos por la doctrina sana de la iglesia y no permitamos. ¿Por qué entró el evangelio de la prosperidad como Pedro por su casa y el liderazgo no dijo nada y las congregaciones guardaron silencio? ¡Y qué bendición! ¿Y por qué llegó la borrachera santa, el vino santo, la escarcha, las lluvias de oro? Bueno, eso de todo, hicieron hasta para vender y vean, se llenaron de plata. ¿Cambió la iglesia? No. Los robaron, los esquilmaron y los tienen sometidos. Pero no se someten a la palabra de Dios, no se someten al Espíritu Santo, no se someten a Cristo, se someten a los hombres que dicen que son hombres de Dios. No, son lobos rapaces. Por eso no sale el pecado de la iglesia, porque faltan pantalones espirituales, hombres y mujeres que denuncien el pecado. Así los echen de la iglesia, pero sale con la frente en alta, honrando a Dios que los llamó y los tomó por soldados. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. Espero que esto lo haga recapacitar y cambie muchas cosas. Influya en su iglesia para que cambie muchas cosas que son antibíblicas y abominables, por decirlo de una manera amable. Bendiciones para todos.